Hola, ¿cómo están? Soy Sergio Estrada Soy Genaro Madrigal. y bueno, este es nuestro primer episodio de Desorden Internacional, que es un proyecto que surge pues de la idea de Genaro, la verdad, sobre todo por un evento muy reciente, que es a lo que le vamos a dedicar el episodio de hoy, que es la cuestión del litigio entre México y Ecuador en la Corte Internacional de Justicia. Este evento generó muchísimas opiniones de personas especializadas y otras no tanto. Pero lo que hemos encontrado y que me comentaba Genaro es no hay suficientes opiniones técnicas sobre temas de derecho internacional en general, no solo sobre este tema, que traten las cuestiones legales más complejas de todo lo que implica un litigio en la Corte Internacional de Justicia y muchos otros temas jurídicos. Derecho internacional no es precisamente una especialidad que se trabaje mucho en nuestro país, desafortunadamente. Entonces, no sé, tú, Genaro, ¿qué idea tienes de este proyecto para dar pie a esta plática que vamos a tener sobre el tema de Ecuador? Sí, justo como lo mencionaba Sergio, creo que es importante señalar que el proyecto busca abarcar muchas cosas. Es esencialmente difusión, análisis y tratar de establecer un diálogo sobre derecho internacional en español, el énfasis en español, porque realmente es un área que por su misma naturaleza, la forma en la que trabajan los tribunales en los que se aborda derecho internacional, es un poco elitista, es muy limitativo debido a que de entrada hay que saber inglés, ya el francés es un añadido, pero pues de entrada el inglés ya hace que no se aborde tanto en la región y pues creo que es importante que se abran estos canales o estos medios para poder hablar desde un aspecto técnico lo más profundo posible, pero que también sea accesible sobre el tema de derecho internacional, lo que vaya surgiendo. Comentábamos que quienes muchas veces se sabe derecho internacional, se sabe cuáles son las normas sustantivas de qué es legal, qué no, pero no se sabe cuál es el procedimiento para precisamente hacer una reclamación ante los distintos foros que hay internacionales, regionales y Y demás. creo que también es importante agregar algo que tú me comentabas y que era lo que más me llamaba la atención de hacer este proyecto, la cuestión de tratar esto desde un punto de vista técnico y además objetivo. No se trata de tomar posturas ni de dejarse seducir por filias o fobias, si un estado en particular nos cae bien, un estado nos cae mal, la postura personal que podamos tener sobre un tema está un poco al margen de lo que queremos discutir en este espacio. Más bien queremos enfocarnos a cuestiones más técnicas, mucho más objetivas, que sí habrá veces inevitablemente analizando algunos puntos de vista o algunos argumentos, que algunos son más atractivos que otros por la solidez argumentativa que tienen, pero eso no indica ninguna postura de ninguna manera, ¿no? Y eso lo encontramos mucho en derecho internacional, creo. Sobre todo por cómo se construye la disciplina, pues sí hay argumentos que simplemente te sorprenden y no pueden dejar de sorprenderte en lo técnico sin que ello implique que tienes algún tipo particular de postura hacia alguien, ¿no? Sí, no, no se dejen llevar por nuestro acento, no venimos a echarle porras a nadie, Exacto. ni al revés. Para eso está la Copa América. Ahí sí podemos echar porras. Sí. Exacto, y creo que otro tema también muy importante es justo enfocarnos en procesos jurisdiccionales. Entonces, para discutir cuestiones diplomáticas o cuestiones políticas o ver si el mensaje que manda tal o cual persona con su vestimenta, con sus posturas, etcétera, para eso está la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, la OEA, o sea, hay muchos mecanismos políticos. Nosotros queremos discutir casi exclusivamente, digo casi, porque en el derecho internacional a veces estas líneas entre lo político y lo jurídico son un poco borrosas, pero queremos enfocarnos a las cuestiones legales, técnicas, jurídicas, para estudiantes, para profesores, profesoras y personas interesadas en general en derecho internacional. Sin más, empezamos este primer episodio con el tema de moda, la cuestión de Ecuador y México por por la invasión, no se le puede llamar de otra manera, por la invasión de la Embajada de México en Ecuador, derivado de todo este evento por Jorge Glass, el asilo. No sé si tú quieres empezar comentando. Yo creo que los antecedentes los conoce la mayoría de las personas, pero si quieres resumirlos. Creo que el contexto relevante y lo que hay que señalar es que el 5 de abril Ecuador invadió la Embajada de México, ingresó a los locales diplomáticos para sacar a Jorge Glass, que fue vicepresidente de Ecuador,
y que ha sido sentenciado y está siendo procesado actualmente por varios casos de corrupción. Eso es lo relevante. Ahora, derivado de ese hecho, el 11 de abril de 2024 México presenta una demanda ante la Corte Internacional de Justicia y en la cual solicita además la emisión de medidas provisionales por parte de la Corte. El 30 de abril y el 1 de mayo fueron las audiencias y es básicamente en lo que nos vamos a centrar, en el análisis como tal de los argumentos y de qué es lo que se dijo y qué es lo que tiene que considerar la Corte. Entonces yo creo que aquí lo importante para empezar e irlo dejando todo claro es hablar de que frente a la Corte hay un procedimiento que inicia solicitado por México, pero que podemos dividir en dos grandes temas. Por una parte, las medidas provisionales y por otra parte, la cuestión, digamos, sustantiva de la violación como tal de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Lo que ha pasado hasta ahora es básicamente la cuestión de las medidas provisionales, que tienen su propia naturaleza y el objeto de estudio de la Corte, y creo que ahí es donde coincidimos los dos, hemos visto mucha confusión, es que pareciera que estos dos temas sí claramente están conectados, pero no está en este momento la Corte estudiando como tal el evento de la invasión de la embajada en relación con la violación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, sino más bien está estudiando la cuestión de las medidas provisionales. No sé si quieres especificar un poco más eso. Sí, aquí, como bien mencionas, obviamente están relacionadas porque las medidas provisionales se piden en función de que se presenta una demanda o una aplicación para iniciar procedimientos ante la Corte. Sin embargo, hay que dejar tantito de lado si fue legal o no, o sea, todas las cuestiones respecto del derecho diplomático, respecto del asilo, incluso respecto de las declaraciones que en su momento hizo el presidente de México, que alega Ecuador en otra demanda, hay que dejarlas un poco de lado. Acá lo importante es las medidas provisionales que, para entenderlas un poco mejor, quien esté familiarizado con el sistema interamericano puede entenderlas como medidas precautorias o en el caso del litigio en México es como la suspensión en el amparo. Básicamente lo que se busca proteger son los derechos del Estado que son parte de la demanda o que están siendo reclamados para que la Corte emita una sentencia. Entonces, en este momento lo que está haciendo la Corte es que está analizando la posibilidad de conceder unas medidas tendientes a proteger ciertos derechos que México argumenta podrían ser vulnerados en caso de que persista una situación que es la que busca detener. Que la situación en concreto sería que Ecuador continúa representando una amenaza a la integridad de los locales y de las comunicaciones y de todos los bienes de contenidos dentro de la embajada. Entonces, en el entender de México, persiste un riesgo de que Ecuador viole o afecte la integridad del espacio diplomático, de las comunicaciones, de los bienes que están dentro de la embajada, y Ecuador, por su parte, lo que buscará o lo que pretende, y en la audiencia así lo dio a entender, pretende demostrar es que de su parte ya no persiste ningún riesgo, no tienen interés ya en ingresar a la embajada, el evento se consumó con la detención de Jorge Glass y en este momento Ecuador garantiza la seguridad del inmueble y de todo su contenido. Entonces, básicamente, la diferencia, el litigio se arma en estas dos diferentes posturas, ¿no? Así es, eso es en torno a lo que va a determinar la Corte si se otorgan o no las medidas provisionales. Algo que también quisiera agregar es algo que dijo Robert Colbe específicamente, que creo que es muy importante aquí citar las fuentes. El objeto material o los derechos sustantivos que se están reclamando en la demanda implican también proteger el valor de la función jurisdiccional de la Corte. ¿De qué serviría resolver un caso si no se puede hacer efectiva la sentencia o la determinación que en su momento se emita? Ahora, no sé si quieres que pasemos ya directamente al análisis o a abordar qué es lo que va a determinar la Corte, cuáles son las reglas. Sí, creo que podríamos pasar a eso solamente, y hago este énfasis porque sé que muchas personas que conocen y que son especialistas en derecho internacional van a ver este video, pero también personas que tal vez no. Y solamente quisiera enfatizar que el trabajo de la Corte Internacional de Justicia es un tribunal de derecho que resuelve conforme a derecho. Entonces, es decir,
a reserva de los debates que podamos ver en la Asamblea General sobre la postura de Ecuador o de los que vimos en la Organización de Estados Americanos, donde se condenan las acciones de Ecuador, que son condenas de tipo político, en la Corte Internacional de Justicia el debate o la discusión se va a centrar más bien en las cuestiones de fondo de derecho. Entonces puede ser que encontremos argumentos y cuestiones dentro de entre lo que presentan las partes y lo que discutan los jueces de la Corte, que tal vez no vayan a ser tan consistentes con las posturas políticas que hemos escuchado en otros foros, y está bien. Por eso la Corte es el órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, todos los demás son político-diplomáticos. Lo menciono porque sí hemos visto muchas opiniones donde tratan de asimilar el trabajo de la Corte Internacional de Justicia al de los demás órganos de las Naciones Unidas, y son órganos con funciones diferentes, complementarias, pero diferentes. Entonces, si quieres, adelante. Algo interesante es que en su demanda México solicitó precisamente que la Corte ordenara proprio motu, sin necesidad de ninguna audiencia, las medidas provisionales. Sin embargo, la Corte determinó llevar a cabo las audiencias del 30 de abril y el 1 de mayo. En ese sentido, fueron 4 medidas provisionales las que específicamente solicitó México. La primera, que el gobierno de Ecuador implemente medidas apropiadas e inmediatas para brindar plena protección y seguridad de los locales diplomáticos, su propiedad y archivos, para prevenir cualquier forma de intrusión contra ellos. La segunda, que el gobierno de Ecuador permita al gobierno mexicano vaciar los locales diplomáticos y las residencias privadas de los agentes diplomáticos. La tercera, que el gobierno de Ecuador asegure que no realizará ninguna acción que pueda perjudicar los derechos de México respecto de cualquier decisión que adopte la Corte sobre el fondo del caso. Y por último, que el gobierno de Ecuador se abstenga de cualquier acto o conducta que pueda agravar o extender la presente disputa. O sea, básicamente, y para englobarlo todo de manera más simplificada, el personal diplomático de México tuvo que abandonar el país como consecuencia de toda esta serie de eventos, pero los locales, comunicaciones y bienes que le siguen perteneciendo a México siguen ubicados allá, tanto en la embajada como en la residencia oficial. Siguen protegidos por una inmunidad, y lo que México esperaría es que la Corte dicte algunas medidas para que Ecuador respete la integridad de estos bienes y de los bienes inmuebles y de los bienes muebles y comunicaciones que se encuentran adentro, que siguen protegidos por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Eso es lo que se esperaría. Entonces cabe ahora para Ecuador argumentar que no estarían en riesgo ni los bienes inmuebles ni los bienes muebles contenidos dentro de estas instalaciones, ¿no? Así es, y los argumentos que presenten tanto Ecuador como México tendrán que girar en torno a 3 aspectos que son los que forman parte del estándar que la Corte ha desarrollado respecto a las medidas provisionales. El primero de ellos es que la Corte tenga jurisdicción prima facie sobre el caso. El segundo, que los derechos que está haciendo valer México sean al menos plausibles o verosímiles, y que exista un vínculo entre estos derechos y las medidas que se solicitan. Y por último, que exista un riesgo de un daño irreparable a los derechos reclamados y que exista urgencia por protegerlos. En este sentido, ¿te parece si vamos abordando punto por punto cuáles son las reglas relevantes y qué es lo que abordó México en cada... Y que además me parece lógico, ¿no? Si tú en alguno de estos 3 puntos determinas que no, simplemente ya no cabe analizar los siguientes, ¿no? Si no tienes jurisdicción, ya no tiene sentido analizar la plausibilidad, ni tiene sentido analizar lo del daño. Si no hay plausibilidad, no tiene sentido avanzar al siguiente. Entonces hay una relación lógica entre cómo se van estudiando estos puntos, ¿no? También es importante señalar que la determinación que realice la Corte no prejuzga lo que posteriormente se vaya a resolver. Es decir, su determinación respecto de la jurisdicción prima facie, sea en sentido positivo o negativo, no va a prejuzgar lo que posteriormente pueda resolver. Que eso es muy importante, porque cuando la Corte resuelva, independientemente de que resuelva, no quiere decir que está dándole la razón a México o a Ecuador sobre la violación o no de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, sino solamente sobre la cuestión de las medidas provisionales. Exacto. Entonces, pasando con el primer elemento, que es la jurisdicción prima facie de la Corte, hay que entender un poquito antes qué es la jurisdicción. La jurisdicción, si nos regresamos al latín, todo eso es básicamente la facultad de decir derecho, que en el caso de la Corte se encuentra indicada en el artículo 36 del Estatuto de la Corte. En el caso de México entre Ecuador,
que por cierto ya tiene nombre, se llama Embajada de México en Quito. La base de la jurisdicción es el Tratado Americano sobre Soluciones Pacíficas, también conocido como Pacto de Bogotá. Es un tratado que establece distintos mecanismos de solución a los que pueden acceder los estados parte de la convención, pero que requiere previamente el que se hayan realizado negociaciones. Y es en lo que se centra básicamente los argumentos de Ecuador como Estado que intenta pues, argumentar que no se cumple con la jurisdicción en el presente caso. Y ahí te detengo tantito, sobre todo para hacer alguna precisión. La cuestión de cómo operan los tribunales internacionales, yo creo que es de los temas más complejos para aprender cuando estás saltando del derecho nacional al derecho internacional. En el derecho nacional estamos muy acostumbrados a que tenemos un litigio y acudimos a un tribunal y el tribunal tiene que ejercer su jurisdicción, obviamente si cumplimos con todos los criterios de competencia, territorial, material, etcétera, pero tiene que ejercer su jurisdicción, ¿no? Y la persona a la que estás demandando tiene que presentarse ante el tribunal. En el derecho internacional no es una relación tan natural como la sentimos aquí. Una de las cuestiones que no sé si quien está viendo quiere profundizar más en ello, la fragmentación del derecho internacional es de las cuestiones más difíciles de navegar. O sea, el hecho de que no porque existe un tratado internacional necesariamente le aplica a todos los estados y no necesariamente les aplica igual. Hay que considerar si son estados partes del tratado, desde cuándo son estados partes del tratado, si tienen alguna declaración interpretativa, si tienen alguna reserva, es decir, no todo el derecho es igual para todos los estados. Entonces, en este caso, el fundamento de la jurisdicción es este Tratado de Bogotá. Agregando un poco a lo que tú mencionaste, se piensa que en el derecho nacional o en el día a día, la única forma de solucionar las controversias o las disputas, los pleitos que haya pues en nuestro día a día, Demandando. es demandando, yendo a un juicio. En el caso del derecho internacional, no necesariamente hay que conseguir una resolución de la Corte Internacional de Justicia o de la Corte Interamericana para considerar que una disputa se ha resuelto. Yo creo que en el derecho nacional tampoco. Lo que pasa es que las escuelas de derecho luego tienden a enfatizar mucho el papel del abogado o la abogada litigante, pero la conciliación, la mediación, o sea, la negociación siguen siendo medios muy válidos para resolver controversias jurídicas, incluso a nivel nacional. En el internacional creo que es más evidente porque existen mecanismos especialmente diseñados para la negociación diplomática, ¿no? Pero sí, no, de acuerdo contigo, se puede resolver una controversia jurídica sin necesidad de llegar a un proceso jurisdiccional. Sí, y el hecho de que una controversia o una disputa se resuelva mediante cualquiera otro de estos medios que incluso el mismo Pacto de Bogotá los enlista, no quiere decir que no se haya reconocido la responsabilidad del Estado, ni que no se vaya a reparar o que se haya, pues de alguna manera, llegado a un mal acuerdo. No, realmente se puede llegar a buenos arreglos a través de estos otros medios, sin necesidad, como dices, de una sentencia judicial. La Corte ha establecido algunos criterios en su jurisprudencia respecto de cómo se tiene que determinar la jurisdicción prima facie. En específico, respecto del artículo 2, ya la Corte ha analizado y ha determinado cuáles son los elementos que deben de cumplirse para poder tomarlo como base de jurisdicción. El primero es que exista una disputa entre las partes, la cual se define como un desacuerdo sobre un punto o hecho de derecho, un conflicto entre las partes de puntos de vista legales o de intereses. Y el segundo es que la disputa no se haya podido solucionar a través de las negociaciones directas. El primer elemento fue concedido. Claramente uno justifica la entrada a la embajada, mientras que el otro sostiene que no había justificación alguna. En las audiencias es algo sobre lo cual no hubo ni mayor controversia, por lo que el elemento central a analizar en cuanto a la jurisdicción es el elemento de las negociaciones. Que eso es importante. Mencionabas el artículo 2, es el artículo 2 del Pacto de Bogotá, ¿no? Esta es una condición adicional para el ejercicio de la jurisdicción, que si existiera la declaración, por ejemplo, especial de parte de los dos,
no sería necesario analizar. O sea, entiendo, ¿no? Si los dos hubieran aceptado de manera abstracta y general la jurisdicción de la Corte sobre las controversias que pudieran surgir en cualquier momento, uno podría presentar un caso frente al otro y no tendríamos que analizar este elemento adicional de agotar otros medios de solución de controversias. Pero aquí el Pacto de Bogotá, que es la fuente con la cual se quiere entablar esta jurisdicción, sí requiere específicamente esta condición de haber agotado otros medios de solución de controversias. Así es, y no es un caso aislado el del Pacto de Bogotá, hay otros tratados como la Convención contra la Tortura, la Convención sobre Discriminación Racial o la Convención la Convención de Palermo, que también contienen cláusulas que requieren las negociaciones previas para poder recurrir a cualquier otro medio ya jurisdiccional o cuasi jurisdiccional. Lo que te da a entender un poco que sí hay una tendencia en derecho internacional de considerar el medio jurisdiccional como la última alternativa y privilegiar otros medios como la negociación, la mediación, la conciliación, antes de acudir a los órganos jurisdiccionales. Sí, o sea, sí hay, no es una obligación sin sustancia, es una obligación que tiene contenido. Sí, claro, y al final el tema es que, a diferencia de lo que puede pasar en el ámbito local, no llegas al juzgado, te peleas y nunca más te vuelves a ver. Acá es encontrarte continuamente en los foros regionales, foros internacionales y tratando de llegar a consensos, no solamente para resolver disputas, sino para también generar derecho internacional a través de convenciones, a través de las resoluciones de Naciones Unidas que puedan tal vez pues bueno, manifestar una postura acordada, general, mediante consenso, respecto de alguna situación específica o respecto de pues, cuestiones jurídicas específicamente en cuanto a cómo tienen que comportarse los estados en el ámbito internacional. Okay. En ese sentido, el requisito de las negociaciones puede cumplirse en dos distintos escenarios. Uno, que haya habido un intento fallido de que se llevan a cabo las negociaciones, y el segundo, que posibles negociaciones futuras, hipotéticas, no hubieran llevado a la resolución del conflicto. Por lo que sería la única forma en la que no se tendría que cumplir siquiera con pues, un intercambio, digamos, de notas o el ya sentarse a hablar o negociar sobre la solución de la controversia. El argumento de México sobre este punto se basa principalmente en la forma en la que se define la disputa contra Ecuador. En particular, lo que señala es que la disputa surgió en el momento en el que Ecuador solicitó el consentimiento de México para ingresar a la embajada y capturar a Jorge Glass. Al ingresar a Ecuador el 5 de abril a la embajada, se culminó con la controversia que México identifica que inició con la solicitud de consentimiento de Ecuador. Al día siguiente, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador emitió un comunicado en el que se señalaba haber agotado los canales diplomáticos respecto de la disputa. Con base en este argumento o este entendimiento de la disputa es que México considera que ya no había posibilidad alguna de recurrir a negociaciones para solucionar la controversia. Pero en esa nota, México se refiere a que se agotaron los medios diplomáticos para resolver la disputa, pero en relación a el asunto del asilo de Jorge Glass. En las medidas provisionales estamos hablando más bien de la protección subsecuente del local diplomático y su contenido. O sea, ahí es donde puede existir esta diferencia de criterios, ¿no? Sí, es un planteamiento que precisamente lo que busca es señalar que no había forma de que se recurrieran negociaciones, pero al mismo tiempo sí alcanza a incluir como punto principal la violación, al menos en cuanto a lo sustantivo, que el ingreso de la embajada violó la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. Y yo creo que ahí no hay muchas dudas, ¿no? Sí, no habrá mucho que hablar sobre eso, pero como dices, sí menciona lo de Jorge Glass, pero tampoco es parte de la demanda, que creo que igual podemos analizarlo posteriormente. Por parte de Ecuador, el argumento, cuestiona precisamente la forma en la que México planteó la disputa, dado que a su parecer esta tiene lugar el 5 de abril, empieza el mismo 5 de abril precisamente con el ingreso a la embajada y continúa posteriormente. Hay que tomar en cuenta algunos otros hechos para determinar o para analizar pues, este elemento ese requisito de las negociaciones.
En primer lugar, hace énfasis en que México no buscó en ningún momento llevar a cabo las negociaciones, sino que envió una nota diplomática el 6 de abril, al día siguiente del ingreso a la embajada, eh, y en la cual señala o en la cual determina romper relaciones diplomáticas completamente con Ecuador. La postura de Ecuador se centra en cuestionar la forma en la que México define la disputa. Ujú. No considera que los hechos antes del 5 de abril sean relevantes, sino que la disputa inició y pues, bueno, continuó a partir de los hechos precisamente del 5 de abril, es decir, del ingreso a la embajada. En ese sentido, Ecuador resalta que en ningún momento México buscó iniciar negociaciones o establecer un diálogo con ellos, sino que al día siguiente determinó romper relaciones diplomáticas con Ecuador. Además, matiza el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores al que hace referencia a México, señalando que este se centra únicamente en el tema de Jorge Glass, es decir, si estuvo bien que México le diera asilo y al no ser, según Ecuador, conforme a la convención, a las convenciones de asilo, pues el poder ingresar, todo eso es de lo que habla como tal el comunicado. Al no ser parte de la disputa que plantea México ni de la demanda como tal que presenta ante la Corte Internacional de Justicia, Ecuador considera que pues, bueno, no tiene que ser algo que la Corte tenga que tomar en cuenta para determinar si se cumple con este requisito o no. Y por último, Ecuador señala dos hechos que considera que muestran su apertura para solucionar la controversia a través de negociaciones. El primero de ellos es una nota diplomática del 9 de abril en la que directamente a México le ofrece precisamente iniciar un diálogo en torno a esta situación de la embajada. Y la segunda situación es del 10 de abril, la reunión de la OEA en la que precisamente no acudió México y en la que Ecuador, pues bueno, reafirmó su apertura para precisamente establecer un diálogo con México al respecto. Que ese evento es importante y creo que se comentó un poco, por ahí en algunos medios lo vi, pero justo hubo una reunión convocada en la OEA para discutir esta controversia, sobre todo porque se trata de dos países que son integrantes de la organización. México no participó en la negociación de la resolución ni en su adopción, no estuvo presente en la sala. Ecuador sí participó. Otra vez, al margen de lo que esto puede implicar en cuestiones de derecho internacional, desde un punto de vista estrictamente diplomático-político, es cierto lo que dice Ecuador. México no participó en esa reunión, Ecuador sí participó. La resolución sí hace una condena a la violación de la Convención de Relaciones Diplomáticas, pero también menciona que los estados deben de abstenerse de involucrarse en los asuntos internos de otros estados, ¿no? Y aquí esto parece una referencia clara a los comentarios que se hicieron antes por parte del presidente de México sobre la situación de Jorge Glass y que señaló a otras personas del gobierno ecuatoriano como responsables de algunos crímenes. Entonces, no diría que es una resolución equilibrada en el sentido de que lo trata como un tema donde ambos países tienen responsabilidades muy clara en su condena sobre la violación del derecho internacional, pero no deja de mencionar este elemento y en gran medida este párrafo que hace referencia a la no intervención en asuntos internos queda ahí de alguna manera porque México no participó justamente en la negociación, ¿no? De haber estado muy probablemente el equipo de negociadores y negociadoras de México hubieran buscado alguna manera de que no se hiciera esta referencia y que se centrara específicamente en las violaciones concretas. Entonces, eh, es un evento y es una cuestión que está ahí mencionada por Ecuador, por eso se vuelve relevante. Sí, y es algo que va a tener que tomar en cuenta la Corte por dos cuestiones que ha planteado en su jurisprudencia. La primera de ellas es que la determinación de si eran posibles o no las negociaciones tiene que hacerse al momento, o más bien la fecha crucial para determinar si se pueden hacer las negociaciones o no, es el momento en el que se presenta la demanda. Esto es el 11 de abril, por lo que tanto la reunión del 10 de abril en la OEA como el intercambio diplomático de notas entre Ecuador y México del 9 de abril, como la postura que fijó México el 6 de abril mediante los comunicados que sacaron tanto la Cancillería de México como la Cancillería de Ecuador,
son relevantes para determinar si en este contexto se pueden haber llevado negociaciones o no. Y creo que agregaría aquí otra cuestión. El rompimiento de relaciones diplomáticas como tal no es un impedimento insalvable para mantener una negociación sobre algún derecho que pudiera todavía tener México que ejercer en Ecuador, ¿no? Aquí hablando específicamente de la protección de la embajada y hablando de los bienes de la embajada. Es decir, el que México haya roto relaciones diplomáticas, que es una cuestión política y jurídica, tampoco es un impedimento para que existieran otros medios, incluso puede ser a través de los buenos oficios de otro Estado, para proteger los intereses que todavía conserva México ahí, porque los conserva. Así es, justo lo que mencionabas tiene que ver con otro elemento que la Corte ha planteado en su jurisprudencia que es importante para determinar la posibilidad de llevar a cabo o no las negociaciones, y es que esta postura, ya sea abierta al diálogo o en la que se cierran completamente los canales para las negociaciones, tiene que ser respecto de la misma sustancia, el mismo fondo o la misma materia que la materia que se está sometiendo ante la Corte. Ecuador se refiere más bien a la situación posterior a la invasión de los locales diplomáticos. Para Ecuador, de alguna manera, esa cuestión que se va a estudiar después en la Corte Internacional de Justicia se agota en esos eventos. La cuestión de la protección continua de los locales y de su contenido es la materia de las medidas provisionales. Sí, aquí es donde cobra relevancia el matiz que intenta darle Ecuador a la declaración del 6 de abril, Sí. del día siguiente, que hizo el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ellos, al decir que es únicamente respecto del tema de Jorge Glass y como no es parte de los derechos que está reclamando México ante la Corte Internacional de Justicia, está buscando enfatizar que no se está cerrado a las negociaciones, al menos respecto de la cuestión que México plantea en la Corte. Respecto del segundo elemento, que es la plausibilidad o viabilidad de los derechos del Estado y su vínculo con las medidas provisionales, la Corte ha establecido realmente pocas reglas respecto de este requisito. Se centra en que los derechos que alega el Estado demandante pues tengan cierta viabilidad o haya al menos ciertas bases para considerar que en un futuro pueda realmente la Corte protegerlos. Y además se debe establecer un vínculo entre estos derechos y las medidas provisionales que específicamente se están solicitando. La primera medida, México hace el vínculo con la inviolabilidad que deben de tener los locales, los archivos y en general las propiedades por parte de la misión, conforme a la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Respecto la segunda medida, que es que se puedan vaciar los locales y sacar todas las cosas que hay dentro de las residencias de los agentes diplomáticos, México no señala una disposición específica que la Convención de Viena proteja o que le faculte para realizar esto, pero bueno, esto es una interpretación mía. Yo entiendo que está relacionado con el artículo 45 de la Convención de Viena, la cual obliga al Estado receptor que otorgue las facilidades para que el personal diplomático y sus familias puedan salir de su territorio en caso de un conflicto armado. Como te digo, es una suposición mía porque realmente ni en la demanda ni en la audiencia se manifiesta como tal este vínculo. Y las últimas dos no están relacionadas con ninguna disposición en específico, sino que son medidas de carácter general para no agravar la disputa que ya hay entre México y Ecuador. Ecuador, por su parte, fue muy breve en cuanto a los puntos. Enfatizó específicamente que no había una relación entre esta segunda medida solicitada y ningún derecho o ninguna disposición por parte en la Convención de Viena. Y además reiteró todas las garantías que ha dado Ecuador respecto de la protección que va a brindar a la embajada y la seguridad que debe tener México de que no se va a afectar de ninguna manera pues, sus propiedades en el territorio. Realmente hay muy poco que decir en cuanto a los antecedentes de la Corte respecto a este punto. Algo tal vez importante que se pueda señalar y que de hecho es algo que menciona Robert Kolb,
es que estos dos puntos últimos, estas dos últimas medidas, que son para evitar que se agrave la disputa y que se afecten derechos de México, son desarrollos jurisprudenciales, es decir, la Corte antes sí ha emitido este tipo de medidas, a pesar de que no se vincule con un derecho concreto, sobre todo en disputas en las que hay una tensión particularmente preocupante, como fueron los casos de ensayos nucleares entre Nueva Zelanda y Australia contra Francia, o también, precisamente otro caso que sí trata sobre la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, que fue el asalto a la Embajada de Estados Unidos en Irán. Y por lo que dices, el contexto es muy importante. O sea, si hablas de contextos de conflicto armado, hablas del caso de Irán, incluso en el tema de los ensayos nucleares, eh, son eventos en el tema, por ejemplo, de la cuestión de los ensayos nucleares, de continuar los ensayos nucleares, por la naturaleza misma de las armas, el daño que potencialmente puedes causar, sí es excesivo en relación al bien que intentas proteger. En la cuestión de Irán, incluso como tal, la invasión de la embajada no fue un acto cometido desde el Estado, aunque después hay una relación, se establece un vínculo entre las personas que no eran agentes estatales, pero que participaron en el evento y la aquiescencia de parte de Irán. Pero hay un clima de disturbio social que sí obliga a actos positivos por parte de Irán a establecer medidas para proteger la integridad de los locales diplomáticos, ¿no? Y en un caso de conflicto armado, otra vez, tienes un contexto que por su propia naturaleza genera una inestabilidad social, política, que demandaría acciones positivas para proteger los locales. Pero aquí estamos hablando de que la amenaza potencial que podría existir todavía hacia los locales vendría exclusivamente de la voluntad de Ecuador o no de volverlos a invadir. Es decir, ya es un acto estrictamente voluntario de Ecuador, no hay un clima de conflicto armado, no hay una serie de tensiones que prevalezcan independientes de las que puede generar el mismo Estado. Entonces, aquí es la valoración de la voluntad misma de Ecuador o el ejemplo que dio con la invasión de la embajada antes son suficientes para determinar que persiste este riesgo o no, y eso será una cuestión que va a tener que valorar la Corte, ¿no? Sí, y aquí algo que creo que hay que enfatizar es que realmente es un elemento que casi podría decir que no es tan determinante debido a que esta plausibilidad sí se basa mucho en si los argumentos como tal puedan ser sostenidos posteriormente, ¿no? Que la inviolabilidad de los locales diplomáticos es algo que hemos dicho que pues no hay mucho que comentar al respecto. Entonces, posiblemente no sea el elemento determinante tampoco para que la Corte tome una decisión u otra. Y entonces el tercer punto, dirías, es el determinante. Junto con el primero. El primero es fundamental. El tercer punto, efectivamente, el riesgo de un daño irreparable y que exista un elemento de urgencia. Este elemento lo que requiere es que el Estado compruebe el riesgo de que se causa un daño irreparable a los derechos que son objeto o que se están discutiendo en el proceso judicial y que el supuesto incumplimiento de estos derechos pueda llevar a consecuencias irreparables. Además de esto, debe de acreditarse que existe un elemento de urgencia en el sentido de que este riesgo es real e inminente, por lo que el daño o las medidas provisionales se necesitan para que específicamente México no pierda esta posibilidad de reclamar los derechos que específicamente presentó en la demanda. Respecto a este punto, México avanza la urgencia en el ambiente de desconfianza que señala que ha creado Ecuador desde el ingreso a la embajada del 5 de abril. En específico, señala o hace énfasis en la postura contradictoria que ha tenido Ecuador respecto de la inviolabilidad de los locales diplomáticos. Señala muy puntualmente algunos precedentes. En primer lugar, la protección que Ecuador le dio a Julian Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido y que durante mucho tiempo, precisamente para darle esta protección, argumentó, sostuvo y enfatizó la inviolabilidad, ¿no? Exacto. Y el hecho de que Reino Unido no podía ingresar a la embajada a pesar de los cargos que tenía Julian Assange. Y nunca lo hizo. Así es. El segundo punto es la participación destacada que tuvo Ecuador en la adopción de la resolución
75-139 de la Asamblea General de Naciones Unidas, que habla precisamente sobre el mejoramiento de la seguridad de las misiones y los representantes diplomáticos y consulares. Otro punto es el intercambio de notas que tuvo con México respecto de Jorge Glass, en los cuales, si bien sí solicitaba el consentimiento y enfatizaba que Jorge Glass estaba siendo juzgado conforme a las leyes de Ecuador, también garantizó el respeto a la inviolabilidad de los locales diplomáticos y de la embajada. Y finalmente, la declaración que tuvo Ecuador en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 2 de abril, es decir, 3 días antes del ingreso a la embajada, respecto del ataque al consulado de Irán en Siria. Sí. Todo esto lo que señala México es que podría brindar una cierta certeza o seguridad de que Ecuador va a respetar una regla que en distintos foros y a lo largo de mucho tiempo había estado apoyando y respecto a la cual se había tenido pronunciamientos sobre su importancia. Explícitamente. Así es. Sin embargo, lo que señala México es que a pesar de todo esto, pues Ecuador acabó ingresando a la embajada, por lo que por lo que persiste este ambiente de incertidumbre, de desconfianza. Así es. Un último punto que señaló México es que había una desconfianza, o más bien había un riesgo respecto de futuras posibles confiscaciones o intromisiones en la embajada derivadas de procesos penales contra Jorge Glass, de los cuales México no tuviera conocimiento en su momento, ¿no? Ya sabemos que sí hay al menos un juicio o un proceso que se está llevando a cabo actualmente, pero pues México también basa esta desconfianza en la posibilidad de otros juicios que se puedan llevar a cabo. Por su parte, Ecuador enfatizó que fue una situación excepcional. Se derivó de la disputa que había respecto de la protección que le estaba brindando México a Jorge Glass dentro de su embajada, y que concluyó pues precisamente al ellos haber capturado a Jorge Glass mediante el ingreso del 5 de abril. Señalan que ni antes ni posteriormente se ha tenido este riesgo, simplemente fue una cuestión completamente excepcional para un objetivo el cual ya se cumplió. Cuestioné el argumento de México en cuanto a que las garantías que ha dado Ecuador no sean suficientes por esta desconfianza que existe respecto de las conductas en las cuales México pues basa la contradicción de lo que ha señalado Ecuador en otros casos y lo que hizo en este caso. Respecto del caso de posibles intromisiones derivados de procedimientos judiciales que se llevan a cabo en cortes ecuatorianas, Ecuador, en primer lugar, señala que es una cuestión meramente de especulación y que no se basa en ningún hecho concreto pues el argumento ni esta desconfianza por parte de México. Asimismo, señaló algo que ocurrió el 17 de abril de 2024, es decir, 6 días después de que se presentó la demanda, en el que la Cámara de la Corte Nacional de Justicia reafirmó la inviolabilidad de los locales diplomáticos y que el ingreso a los mismos requiere el consentimiento del Estado. Claro, de todos modos determinó que Jorge Glass no tenía que salir o que tenía que ser liberado precisamente porque se la capturó violando una norma que ellos dijeron que tiene que ser respetada. Aquí la cuestión de, entonces, en este tercer punto, pues yo diría básicamente se resume en: ¿existe todavía un nivel de incertidumbre o no sobre la posibilidad de que Ecuador pueda continuar en su violación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, invadiendo los locales tanto de la embajada como los inmuebles que pertenezcan a las personas funcionarias que estaban allá, ¿no? Y todo su contenido, que sea propiedad del Estado mexicano y esté protegido por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas? Si el evento como tal de la invasión de la embajada es un elemento suficiente para considerar que existe todavía un grado de incertidumbre y es necesario declarar las medidas para evitar que se actualice otra violación, o si el comportamiento previo de Ecuador y la obligación que parecen reconocer, que no lo hicieron en el momento que invadieron la embajada, ¿no? Pero que parecen reconocer sobre la inviolabilidad de los locales, es suficiente para garantizar que ya no va a haber una invasión posterior ni de los locales ni de los bienes contenidos dentro de la embajada. Así es, y algo que también hay que enfatizar es que la Corte no tiene que estar completamente convencida
de que un estado u otro tiene razón en cualquiera de estos puntos. Es decir, no tiene que terminar desde este momento que va a haber jurisdicción en el caso a futuro, sino es simplemente prima facie. Lo mismo respecto de la plausibilidad y también el tema de este riesgo. Este riesgo tal vez es el que pueda ser el que analice la Corte un poco más a fondo, debido a que las medidas provisionales lo que van a hacer es dar una protección añadida a la que, o adicional, a la que Ecuador ya está intentando brindar a través de las garantías que formalmente le ha dado a México. Que eso es importante mencionar. Ecuador ha intentado ofrecer garantías. La cuestión es que la Corte tiene que valorar si esas garantías son suficientes o verdaderamente requieren de las medidas provisionales de la Corte para, digamos, perfeccionar la protección que merecen los locales de la misión diplomática de México, ¿no? Entonces, para redondear y concluir este primer episodio, no sé, se escucha chistoso decir episodio, pero este primer episodio, este, creo que aquí lo relevante y creo que trataste muy bien es justamente, esta es una cuestión jurídica. Se basa en la valoración de la existencia o no de ciertos hechos frente a lo que el derecho dispone, ¿no? La Corte es uno de los 6 órganos de las Naciones Unidas, pero es el órgano que es jurisdiccional. No es el órgano político ni diplomático que vemos y que generalmente conocemos más cómo funciona Consejo de Seguridad, Asamblea General, etcétera. No es la Organización de Estados Americanos. Entonces, al margen de las valoraciones que podamos hacer sobre las posturas que adoptan México y Ecuador, y hemos visto cómo se ha escrito mucho sobre las actitudes particulares de funcionarios y funcionarias de los dos países, aquí estamos hablando de conductas de Estado conforme un marco jurídico muy claro, el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, la Convención de Viena de Relaciones Consulares, los precedentes con los que tiene que trabajar la Corte como las herramientas de derecho que está utilizando. Entonces vamos a ver cómo valora la Corte estos 3 aspectos. En cada uno ya matizaste los elementos que puede considerar de las posturas tanto de Ecuador como de México, y la decisión que llega a tomar sobre las medidas provisionales no prejuzga sobre la otra parte del litigio, que es la parte sustantiva, sobre la violación como tal de la embajada, la violación de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, y una cuestión que creo que queda para discutir después, la posible expulsión de Ecuador de las Naciones Unidas, que fue uno de los elementos una de las peticiones que hizo México en su demanda. Todo eso está al margen de lo que decida la Corte en los próximos días o semanas sobre las medidas provisionales. Sí, así es. Aquí lo relevante es, como tú dices, no lo que está solicitando México en general como consecuencia de la violación, sino las 4 medidas que específicamente señaló y conforme a los estándares concretos que son más de carácter procesal que sustantivo. Eso es algo muy importante para entender las medidas provisionales. Claro. Dejar de lado todo lo que acabas de mencionar. Perfecto. Pues yo creo que con eso está muy claro. Pondremos todas las fuentes que investigaste. Tengo que decir que investigaste porque hiciste un trabajo maravilloso de investigación con este tema. Pondremos todas las fuentes por si alguien quiere profundizar más en los casos que mencionaste. Todas son públicas, todas las pueden consultar. Tratamos de explicarlas ahora lo mejor que podemos en español. Muchas de estas fuentes desafortunadamente están en otros idiomas exclusivamente, pero parte del objetivo de este ejercicio de desorden internacional es justamente acercar el derecho internacional a través del español a un público más amplio. Sí, y pues bueno, igual una petición también a quienes nos están viendo, escuchando, que pues pongan sus comentarios sobre qué es lo qué les pareció, qué les gustaría que abordáramos. Yo creo que en futuros videos podemos abordar el tema precisamente de las demandas de México y de Ecuador, analizarlas claro, a fondo y ver qué es lo que cada una está planteando. Y pues yo creo que pues, digo, este tema da para mucho. Decimos constantemente que la violación de la embajada ya da poco margen para hablar, pero no sabemos. La verdad es que el tema de las medidas provisionales también generó más debate de lo que yo creo que algunos esperábamos, sobre todo por la postura de Ecuador, que en particular se enfocó mucho en estas cuestiones técnicas procedimentales, que tiene valor discutir también esta cuestión, y que, como decías, muchas veces quienes nos dedicamos al derecho internacional tenemos muy clara la parte sustantiva, pero tenemos más clara la parte sustantiva, pero la parte del procedimiento es igualmente importante y muchas veces no profundizamos suficiente en ello. Tú lo hiciste ahorita muy bien, entonces pues estaríamos a lo que surja en estos días. Pues sí, déjenos en comentarios si creen que van a dar las medidas provisionales o no.
Ándale. Perfecto, pues muchas gracias.